Buenos días, mi nombre es Adriana Ramos, de segundo año de la sección 6 en la Unidad Curricular de Medicina General 2, impartida por el profesor Richard Páez en la Universidad Rómulo Gallegos. El tema a tratar es generalidades de la enfermedad cerebrovascular. Principalmente tenemos que comprender un poco sobre la anatomía de la zona que estamos tratando. El cerebro es la zona principal de acción del sistema nervioso central que regula la actividad nerviosa de todo el organismo. Se encuentra dentro de la bóveda craneana y a su vez está recubierto por tres finas membranas de tejido conjuntivo, que son la dura madre, que se encuentra inmediatamente en la cara interna de la bóveda craneana, la aracnoide, que se encuentra intermedia, y la pía madre, que se encuentra recubriendo inmediatamente la superficie del cerebro. Este se encuentra dividido en 4 lóbulos, que son el lóbulo frontal, parietal, occipital y el lóbulo temporal. Tenemos que se encuentran delimitados por 3 surcos, estos establecidos en función de las circunvoluciones que presentan las masas de tejido, o bien por las áreas de función establecidas por otros límites más empíricos. Tenemos que estos surcos son el surco lateral, o también denominado como cisura de Silvio, y divide el lóbulo frontal, parietal y el temporal. El surco central, que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y el surco parieto-occipital, que divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Tenemos que el cerebro se encuentra dividido en 2 hemisferios y cada uno contiene una de las zonas anteriormente descritas. Uno de los hemisferios del cerebro es mayormente dominante, es más dominante que el otro. Y este es el que ejerce mayormente las funciones tanto motrices como cognitivas del organismo. Y una forma sencilla de determinar cuál sería el hemisferio predominante del individuo sería a través de la escritura. Una persona diestra se considera que tiene una mayor predominancia en el hemisferio izquierdo, mientras que una persona zurda tiene mayor predominancia en el hemisferio derecho. Y esto se debe al cruce de nervios que ocurre cuando estos se encuentran descendientes. Cada uno de los lóbulos del cerebro ejerce una función en particular. El lóbulo frontal se determina que es mayormente hacia las actividades voluntarias del individuo y algunas porciones de la personalidad del mismo. El lóbulo parietal va mayormente dirigido hacia las funciones de carácter sensorial, como las sensaciones térmicas, las sensaciones de contacto. El lóbulo occipital funciona mayormente hacia la codificación de las imágenes captadas a través de los ojos, y el lóbulo temporal hacia el resguardo de la memoria y la codificación de la información auditiva. También tenemos relativamente dentro de la misma área al cerebelo y al tronco encefálico. El cerebelo se encarga de la coordinación motriz del individuo y el tronco encefálico se podría considerar como una vía de paso y a su vez es el centro de coordinación de la actividad respiratoria. Muy bien, ahora entrando un poco más en el tema de la enfermedad cerebrovascular, como su nombre lo indica, va dirigido hacia la irrigación del cerebro. El cerebro se encuentra irrigado principalmente por las arterias carotides internas que discurren anteriormente por el cuello, y estas surgen, una del tronco brachiocefálico y la otra del callado aórtico, y también por las arterias vertebrales que surgen de unas ramas de las porciones principales de las arterias subclavias, y estas en su recorrido ascendente se unen para formar el tronco basilar, o a su vez se le conoce como tronco vértebro-basilar. Y estas, una vez que llegan a la base del cerebro, forman un círculo o polígono de anastomosis, conocido como el polígono de Willis, que a su vez se va a ramificar para irrigar cada una de las zonas del cerebro. Muy bien. La enfermedad cerebrovascular se divide en 2, en isquémica y hemorrágica. La isquémica es aquella que está causada por un déficit en la irrigación sanguínea, como por ejemplo en el caso de una placa de ateroma o de un trombo o émbolo que cause un proceso de hipoxia. Y en el hemorrágico tenemos que está causado por la extravasación de una de las arterias que cause un derrame de líquido sanguíneo hacia las zonas del cerebro. El accidente cerebrovascular isquémico se divide en transitorio, progresivo y establecido. El transitorio es aquel que no dura más de 24 horas. Sin embargo, cabe destacar que incluso, mayormente, los transitorios no suelen durar más de algunos minutos. El progresivo es aquel en el que los síntomas se han mantenido por unas 24 horas cuando es de carácter carotídeo y unas 72 horas cuando es de carácter vertebrovasilar, y cuando es establecido es cuando los síntomas se han persistido más de las 24 horas en el carotídeo y de las 72 en el vertebrovasilar. Cabe destacar que el accidente isquémico transitorio se considera uno de los que tienen una mayor potencial mortal, debido a que las personas que les dura menos de algunos minutos
no lo toman como algo grave y esto puede ser un signo de un accidente cerebrovascular isquémico inminente. En el hemorrágico tenemos que este se divide en epidural cuando ocurre entre la dura madre y el cráneo, subdural cuando ocurre entre la aracnoides y la dura madre, subaracnoidea cuando ocurre en el espacio subaracnoideo y intracerebral o intraparenquimatosa, que a su vez puede ser en algunas de las distintas zonas, como lo sería una hemorragia putaminal, una hemorragia pontina, cerebelosa, entre otras. Y así mismo nos encontramos que el accidente cerebrovascular isquémico tiene un mayor grado de mortalidad que el hemorrágico, debido a que cuando es hemorrágico la sangre entra en contacto con el líquido cefalorraquídeo y esto causa una irritación en el cerebro que puede causar un proceso convulsivo. Sin embargo, la presencia de sangre en el cerebro no es tan fuerte como lo sería un proceso isquémico, debido a que no solo falla la oxigenación al cerebro, sino también la llegada de otros compuestos como lo sería la glucosa, y por eso se considera que el isquémico tiene un mayor grado de letalidad que el hemorrágico. Muy bien. Encontramos que algunos de los síntomas generales que nos da el accidente cerebrovascular son la parálisis de un hemicuerpo, es decir, de una mitad del cuerpo, ya sea de la cara, de una extremidad o de todo el hemicuerpo. La cefalea, que es un síntoma prácticamente básico de toda SB y que ocurre de forma súbita. La hemianestesia, que es la pérdida de sensibilidad en un lado del cuerpo. Hemianopsia, que es la pérdida de la visión en uno de los ojos. Rigidez en la nuca. Puede presentarse náuseas, vómitos, ataxia, que es la dificultad para coordinar los movimientos, y la disartria, que es la dificultad para coordinar las palabras. Tenemos que algunos de los síntomas, como lo sería la parálisis del hemicuerpo, hemianestesia y hemianopsia, así como la ataxia y la disartria, se pueden considerar como síntomas neurológicos debido a que son muy característicos a un daño en algunas de las funciones del cerebro. Y como mencioné anteriormente, que las porciones del cerebro se encargan de una acción determinada, tenemos que la ataxia está más vinculada a accidentes que pueden ocurrir en el cerebelo, la disartria a nivel del lóbulo frontal, la hemianestesia a nivel del lóbulo parietal, la hemianopsia a nivel del lóbulo occipital, y la parálisis de todo el hemicuerpo indica un daño en varias zonas al mismo tiempo. Un ACV de carácter isquémico se considera como focalizado debido a que nada más es esa arteria y es la zona de irrigación de la misma la que se encontrará obstruida. Sin embargo, puede ocurrir un proceso de hipoxia generalizado en el cual las arterias que irrigan el cerebro se encuentran totalmente obstaculizadas. En estos casos, una persona nada más puede soportar 10 segundos sin irrigación al cerebro antes de entrar en un estado de coma y la muerte sería inminente. También tenemos que un síntoma común en el ACV es la afasia, es decir, la dificultad para expresar el habla. Pero esta se puede dividir en afasia sensorial, que es la disfunción de la persona para comprender el lenguaje de las demás, o afasia motora, que sería la dificultad de la persona para expresar el habla. En el caso de la afasia motora comprendemos que sería un daño al nivel del lóbulo frontal, mientras que en la afasia sensorial indicaría un daño a nivel del lóbulo temporal. Y con esto me quiero expresar precisamente que cada accidente cerebrovascular puede causar distintos daños dependiendo de la zona en la que ocurra. Y el accidente cerebrovascular hemorrágico se considera de un espectro más amplio debido a que la sangre no será controlada y tendrá una mayor dispersión a través del líquido cerebral. Para diagnosticar una ACV son muy claros la sintomatología, como lo serían las anteriormente mencionadas, que se describen como síntomas neurológicos, debido a que son muy característicos. Se pueden realizar en las personas pruebas de radiodiagnóstico, como lo sería una tomografía computarizada o una resonancia magnética, y estas son muy útiles para detectar el ACV si es tanto de tipo isquémico como de tipo hemorrágico. Cabe destacar que en estas pruebas no saldrán resultados si el accidente cerebrovascular es de carácter isquémico y no ha tenido una progresión de al menos unas 24 horas. Y por esto y tiene una capacidad para detectar del 100% si es de carácter hemorrágico, debido a que las zonas de cúmulo de sangre saldrían totalmente en las imágenes que se plasman. A su vez también se pueden realizar pruebas de sangre y del líquido cefalorraquídeo. Las pruebas de sangre sirven para demostrar exactamente la causa del accidente cerebrovascular. Por ejemplo, una persona con anemia puede sufrir un accidente cerebrovascular. También se considera un factor de riesgo bastante fuerte es
la hipercolesterolemia, es decir, una persona que maneja valores muy elevados de grasa corporal, que pueda causar las placas de ateroma. También las personas que consumen drogas, las anfetaminas y la cocaína, son potentes vasoconstrictores que pueden causar un proceso isquémico en el cerebro. La punción lumbar se realiza mayormente cuando el accidente cerebrovascular se presume que es de carácter hemorrágico subaracnoideo, ya que en cuanto se tenga la muestra de líquido cefalorraquídeo, este puede tener una ligera pigmentación roja o dependiendo de la cantidad de sangre que haya entrado al mismo. Y una vez que se le haya aplicado el análisis de laboratorio, se encontrarán hematíes en el mismo que puedan terminar de corroborar la presencia de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Tenemos que para tratar esta enfermedad, lo principal que se debe hacer siempre es la reposición de los valores corporales básicos, como lo son la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, debido a que en un proceso de accidente cerebrovascular hemorrágico, si este es masivo, puede que la presión intracraneal aumente y con ello haga que el cerebro descienda sobre el cráneo, por decirlo de alguna forma, aplastando el tronco encefálico, que se considera como el centro de la respiración, y esto podría causar un déficit en la respiración del individuo. En el tratamiento farmacológico, cuando es de carácter isquémico, a la persona se le pueden aplicar antiplaquetarios y anticoagulantes para evitar la formación de un trombo que pueda obstaculizar la luz arterial. Y los trombolíticos que se aplican de forma intravenosa para un efecto más rápido y potente para deshacer los trombos que obstaculizan el flujo sanguíneo. Pero sin embargo, estos medicamentos no se consideran eficaces para tratar un accidente cerebrovascular de carácter hemorrágico, debido a que solo ayudarían a extenderle la zona de la hemorragia. Y por ende, para un accidente cerebrovascular hemorrágico se aplican medicamentos como lo serían los inhibidores de los canales de calcio. También se pueden aplicar algunas intervenciones quirúrgicas dependiendo del compromiso de las arterias que se encuentran en problemas o de la cantidad de sangre que ha entrado en la bóveda craneana. Se podría realizar una endarterectomía, que consiste en una limpieza de la obstrucción de las arterias, como lo serían las placas de ateroma o los coágulos sanguíneos. Y para un accidente cerebrovascular hemorrágico, particularmente que sea epidural, subdural o subaracnoideo, se podría realizar un drenaje en el cual se perfora la bóveda craneana para, con instrumentos quirúrgicos, extraer la sangre que se ha salido de los vasos sanguíneos. Y tenemos que principalmente se debe aplicar rehabilitación. Cuando es de carácter hemorrágico, siempre la persona va a tener la muerte de alguna de los tejidos del cerebro. Y con esto puede que pierda algunas de las funciones, tanto motrices como cognitivas. Y por ello a la persona se le debe aplicar una rehabilitación adecuada para que pueda retornar su vida y aumentar la calidad de la misma. En el caso de un accidente cerebrovascular isquémico, también se debe aplicar la rehabilitación, pero particularmente cuando la persona ha tenido pérdida de algunas de las funciones, mayormente motrices, que puedan generarle posterior depresión y agravio de los síntomas. La rehabilitación va dedicada primordialmente hacia el desarrollo de la plasticidad. Esto es un fenómeno que consiste en el que las células que se recuperan de un accidente cerebrovascular comienzan a tomar la función de las que se han perdido de forma permanente para suplirlas en la mayoría de lo posible. Y a ese fenómeno se le denomina plasticidad. Y la persona debe aprender a desarrollarla para poder retomar su vida con una total normalidad más efectiva y poder reincorporarse a la sociedad normalmente. Eso fue todo, muchas gracias.